Muy buenos días y bienvenidos a este canal especializado en materias de Derecho Administrativo y Derecho Financiero. Para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y hoy vamos a comenzar una masterclass sobre los impuestos locales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los tributos son recursos con los que cuentan las entidades locales para gestionar sus intereses. Pero es importante distinguir entre tributo e impuesto. Cuando hablamos de tributo, estamos hablando del dinero que la Administración cobra al ciudadano a cambio de proporcionarle unos servicios. Pero estos tributos pueden ser de tres tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Como veis, el impuesto es un tipo de tributo, pero no es el único. Como regla general, las entidades locales acuerdan tanto imponer como suprimir sus propios tributos. Además, las entidades locales pueden recaudar ingresos también participando y recaudando una parte de los impuestos del Estado y de las comunidades autónomas. La Ley de Haciendas Locales regula tres excepciones a esta regla general: el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En estos tres casos solo podrá exigirlo. En el caso de la regla general, es decir, de imposición y supresión de tributos, las entidades locales deberán aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales, es decir, que deberán regular todo lo referente a sus tributos propios. En el caso de las tres excepciones, es decir, de exigencia de esos tres impuestos que hemos visto anteriormente, deberán fijar los elementos que sean necesarios para determinar la cuota tributaria que le va a corresponder y deben acordar cómo van a llevar a cabo esas facultades, así como aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales. Debéis tener en cuenta que todo lo que se refiere a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se rige por lo establecido en la Ley General Tributaria, que es una ley estatal, pero que a través de sus ordenanzas fiscales, es decir, de sus reglamentos, las entidades locales podrán adaptar esa normativa a su propia organización y funcionamiento, siempre, claro está, que esas ordenanzas fiscales no contradigan lo establecido en la Ley General Tributaria. Para poder entender los impuestos que vamos a ir estudiando a lo largo de esta masterclass, lo primero es conocer los siguientes conceptos relacionados con ello. El hecho imponible es la situación que da lugar a que tengamos que pagar un tributo, ya sea un impuesto, una tasa o una contribución especial. El sujeto pasivo es la persona que debe pagar los tributos. Los responsables son aquellas personas que la ley sitúa junto al sujeto pasivo y que deberán pagar la deuda en el caso de que no lo haga ese sujeto pasivo. Exenciones son aquellos supuestos en que la ley establece que a pesar de que se ha realizado el hecho imponible, es decir, el hecho por el que se debería pagar el tributo, el contribuyente no tiene obligación de pagarlo, porque así lo establece la ley. Las reducciones y bonificaciones son aquellos porcentajes que se aplican y que hacen que la cantidad que debemos pagar por esos tributos sea más baja. La base imponible es aquella cantidad sobre la que se aplican todos los porcentajes necesarios para determinar la cantidad que hay que pagar por el impuesto. La base liquidable es la cantidad que queda una vez que ya se han aplicado todas las reducciones y bonificaciones en la base imponible. El tipo de gravamen es el porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener la cuota íntegra. El periodo impositivo es el periodo que se tiene en cuenta para que se produzca el hecho imponible que da lugar al pago del impuesto. Y por último, tenemos que diferenciar entre devengo y pago. El devengo es el momento en que se produce el hecho por el cual nace la obligación tributaria, pero todavía no se puede exigir. Y el pago es el momento en que el ayuntamiento ya sí puede exigir el pago de ese impuesto. En cuanto al procedimiento de las ordenanzas fiscales,
En primer lugar, las entidades locales adoptan un acuerdo provisional para establecer tributos, suprimirlos y ordenarlos, así como respecto a los elementos que van a ser necesarios para regular dichos tributos. Estos acuerdos provisionales se publicarán durante 30 días como mínimo en el tablón de anuncios de la entidad local, en el boletín oficial de la provincia y, si es una comunidad autónoma uniprovincial, en el boletín oficial de la comunidad autónoma respectiva. Una vez publicados, los interesados podrán examinar el expediente y hacer las reclamaciones que crean oportunas. Se consideran interesados, según la ley, aquellas personas que tuvieran un interés directo o que resulten afectados por tales acuerdos, y además los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y otras entidades legales que velen por los criterios profesionales y económicos de los vecinos. Una vez terminado el periodo de publicación, si se han presentado reclamaciones, se tendrán que resolver. Para ello, se pasará por el Pleno y éste decidirá si se aprueban la ordenanza, si se modifica o si se deroga. Tomada la decisión, se adoptará un acuerdo que en este caso ya es un acuerdo definitivo, y si no hubiera reclamaciones, ese acuerdo definitivo se adoptará sin tener que pasar por el Pleno. Dicho acuerdo y el texto íntegro de la ordenanza o de sus modificaciones se tendrán que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y, si es una comunidad autónoma uniprovincial, en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma respectiva. Estas ordenanzas solo entrarán en vigor si se ha llevado a cabo dicha publicación. Contra estas ordenanzas solo cabe el recurso contencioso administrativo, que estaríamos hablando de vía judicial y no administrativa. Este recurso contencioso administrativo se podrá interponer a partir de la publicación de la ordenanza en el boletín oficial correspondiente. Si se llega a interponer este recurso y la resolución del juez anula o modifica la ordenanza fiscal, como regla general, la entidad local tendrá que ajustar sus actuaciones a lo que haya dictado la sentencia, pero solo las posteriores a dicha sentencia. Es decir, que los actos firmes o consentidos que se hayan realizado antes de que se haya dictado la sentencia, anulando o modificando las ordenanzas fiscales que se hayan recurrido, serían válidos, salvo que la propia sentencia que se ha dictado lo prohíba. Una vez que ya hemos definido las características generales de las ordenanzas fiscales, vamos a estudiar cada uno de los impuestos locales. Y vamos a comenzar con el impuesto sobre bienes inmuebles. Este impuesto es un impuesto que grava la posesión o la titularidad de bienes inmuebles. Es decir, que este impuesto se debe pagar, por ejemplo, cuando se es titular de un piso que se haya comprado o bien se tenga la posesión de ese piso en usufructo. Se entiende por bienes inmuebles las casas, fincas, parcelas, es decir, todo aquello que ha sido construido en el suelo y que no puede moverse de sitio. Es un impuesto directo, porque recae directamente sobre la persona que debe pagarlo. Es un impuesto real, porque no está relacionado con las circunstancias personales de la persona que está obligada a pagarlo. Y además es un impuesto municipal, por lo que el cobro de ese impuesto lo lleva a cabo el municipio de cada localidad, aunque la gestión del dinero se realice también con el Estado. En definitiva, la persona que está obligada a pagar este impuesto es el titular del bien inmueble. Vamos ahora con el hecho imponible de este impuesto, que os recuerdo que es aquel hecho que hace que una persona esté obligada a pagar, en este caso, el impuesto correspondiente. En el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, el hecho imponible está constituido por la titularidad de alguno de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, de un derecho real de superficie, de un derecho real de usufructo y de un derecho de propiedad. Esta es la definición que da la Ley de Haciendas Locales en su artículo 61. Pero lógicamente, si no entendéis los conceptos a los que se refiere,
os resultará muy difícil aplicar esta definición en un supuesto práctico. Por eso, a continuación, vamos a estudiar uno a uno. Vamos a comenzar definiendo lo que se consideran bienes de carácter urbano, rústico o de características especiales, para lo cual nos tenemos que trasladar a la Ley del Catastro Inmobiliario, que es la Ley 1/2004 de 5 de marzo, que nos dice que el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo donde se halle. Así pues, se entenderá por suelo de naturaleza urbana el definido por el planeamiento urbano como tal, los terrenos que tengan la consideración de urbanizables, el integrado en los núcleos de población con dotación y servicios propios, el ocupado por los núcleos o asentamientos de poblaciones urbanas, el suelo que haya sido transformado porque cuenta con los servicios establecidos en la ley para que se pueda considerar urbano, y el que esté consolidado por la edificación en la forma y las características que establece la ley. Por su parte, se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza urbana, ni tampoco esté integrado en un bien inmueble de características especiales. Se entiende, por último, como bienes inmuebles de características especiales aquellos que forman un conjunto de suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que por su especialización y por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se consideran todos ellos a efectos catastrales como un único bien inmueble. Son aquellos, en definitiva, que se encuentran integrados en los siguientes grupos y que podéis encontrar en el artículo 8 de la Ley del Catastro. Esos grupos son los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y el refino de petróleo, así como las centrales nucleares, las presas, salto de agua y embalses, la autopista, carretera y túneles de peaje, y los aeropuertos y puertos comerciales. Con todo lo que llevamos explicado hasta el momento, ya sabemos lo que son inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales. Pero para completar la definición de lo que se considera el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles, nos falta por tener claro lo que es una concesión administrativa, un derecho real de superficie y un derecho real de usufructo, así como el derecho real de propiedad. Vamos a comenzar con la concesión administrativa, que es un acto administrativo a través del cual la Administración autoriza de forma temporal a un particular la utilización privada de un bien público y a cambio debe pagar una cantidad de dinero a la Administración, que se denomina canon. Existen varios tipos de concesión administrativa, como por ejemplo la concesión de obra pública, concesión administrativa de prestación de un servicio público y concesión administrativa de patrimonio colectivo. Por ejemplo, una concesión administrativa es el aprovechamiento del transporte público por parte de una empresa privada. Vamos ahora con el derecho real de superficie, que es un derecho que se otorga a una persona para que pueda construir en suelo ajeno. A esa persona se le denomina superficiario y éste será propietario de lo edificado. Tendrá la obligación de realizar la construcción en un plazo determinado y deberá pagar al dueño del terreno o un canon o un precio. En cuanto al derecho real de usufructo, es el derecho que tiene una persona a disfrutar de un bien inmueble, pero no tiene la propiedad porque no es titular del mismo. El usufructo puede ser voluntario, legal, temporal y vitalicio, y es necesario que distingáis entre usufructo y arrendamiento. El arrendamiento siempre surge del acuerdo de voluntades entre dos partes, en la que una concede su inmueble a otra a cambio de que ésta le pague un precio. Sin embargo, el usufructo, aunque también puede ser voluntario, además puede ser legal, es decir, que se puede imponer por ley, y en este caso no habrá un precio por medio.
Un ejemplo de arrendamiento sería el típico alquiler de un piso, y un ejemplo de usufructo se puede dar en el caso de que un matrimonio, uno de los cónyuges fallezca, y en el caso de que el piso donde ellos viven tuviera que pasar a los hijos por las causas que establece el Código Civil, se puede dar el caso que lo pueda mantener en usufructo el cónyuge superviviente, hasta que éste fallezca, aunque los titulares mientras tanto serían los hijos. En cuanto al derecho de propiedad, la ley establece que es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Una vez que hemos definido estos 4 conceptos, lo que se debe quedar claro es que el hecho de ser titular de una concesión administrativa, de un derecho de superficie, de un derecho de usufructo o de un derecho de propiedad, se hallen estos en suelo urbano, rústico o de características especiales, es lo que constituye el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles que estamos estudiando, y es lo que obliga al titular de esos bienes a pagar el impuesto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay unas excepciones a lo dicho anteriormente, en las que existen unos bienes que no están sujetos a este impuesto y otros que están exentos del pago. Lo que vamos a ver a continuación es la diferencia, en primer lugar, entre bienes que no están sujetos y bienes exentos. En ambos casos no se tiene la obligación de pagar el impuesto, pero el motivo por el que no se paga es diferente. En el caso de no estar sujeto, se refiere a que hay unos supuestos en los que un impuesto no se aplica porque la actividad que se realiza no se encuentra dentro de la categoría que se considera como hecho imponible. Es decir, que no existe el hecho imponible y por eso no se tiene que pagar el impuesto. Sin embargo, la exención significa que en este caso el bien inmueble sí está dentro de la categoría del hecho imponible que hemos visto anteriormente, pero por un motivo legal se le exime de su pago, es decir, existe hecho imponible pero no tiene que pagar el impuesto. Según establece la ley, son bienes no sujetos las carreteras, caminos y demás vías terrestres, y los bienes de dominio público, marítimo terrestre e hidráulico. Los siguientes bienes inmuebles, propiedad de los municipios en que estén enclavados, los de dominio público afectos a uso público y los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trata de inmuebles cedidos a terceros mediante una contraprestación y los bienes patrimoniales, exceptuado igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación. Por su parte, todas las exenciones las tenéis reguladas en el artículo 62 de la Ley de Haciendas Locales, dentro de las cuales podéis distinguir entre las causas de exención que la ley regula en todos los casos que se regulan en el artículo 62.1 y que se consideran automáticas, y las causas de exención que necesitan una previa solicitud para que se produzca y que son las del artículo 62.2 y que se denomina rogada. Una vez que ya hemos estudiado el hecho imponible de este impuesto, vamos a estudiar la base imponible, que es aquella cantidad donde se aplican todos los porcentajes necesarios para poder determinar la cantidad que hay que pagar por el impuesto. En este impuesto, la cantidad sobre la que se aplican todos esos porcentajes y que constituye lo que se denomina base imponible es la constituida por el valor catastral, es decir, aquella cantidad que según el catastro vale el inmueble y que nunca podrá superar el valor del mercado, que se considera como el precio más probable por el cual se podría vender entre partes independientes un inmueble libre de carga. La base imponible se encuentra regulada en el artículo 65 de la Ley de Haciendas Locales, que establece que la base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario. Con lo cual, para determinar cuál sería ese valor catastral, tenemos que dirigirnos a la ley del catastro inmobiliario. Esa ley determina que este valor catastral
viene determinado, por un lado, por el valor catastral del suelo en el que se ubica el inmueble y, por otro lado, el valor catastral de las construcciones emplazadas en el mismo. La determinación del valor catastral se efectuará mediante la aplicación de las correspondientes ponencias de valores, que es un documento administrativo en el que se recogen los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y todos los demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación. Las ponencias de valores pueden ser totales cuando se refiere a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase. Pueden ser parciales cuando se refiere a los inmuebles de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas o a inmuebles con características constructivas que requieran su valoración singularizada de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. O pueden ser especiales cuando afecte exclusivamente a uno o a varios grupos de bienes inmuebles de características especiales. La elaboración de las ponencias de valores se llevará a cabo por la Dirección General del Catastro directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebran con cualquiera ante las administraciones públicas. Previamente a su aprobación se someterá dichas ponencias a un informe del ayuntamiento interesado. Los acuerdos de aprobación de dichas ponencias se publicarán por edicto en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro. Y esta publicación se hará antes del 1 de julio del año en que se adopte si se trata de ponencias de valoraciones totales y antes del 1 de octubre en el caso de que se trate de ponencias parciales y especiales. Estas ponencias se podrán recurrir en vía económica administrativa, pero esta interposición no suspenderá la ejecución del acto. La determinación del valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se llevará a cabo mediante dos procedimientos: el procedimiento de valoración colectiva y el procedimiento de valoración de forma individualizada. Vamos a comenzar con el procedimiento de valoración colectiva, que se puede iniciar tanto de oficio como a instancia del ayuntamiento. Se llevará a cabo cuando, respecto a un conjunto de bienes inmuebles, existen diferencias importantes entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para determinar los valores catastrales vigentes. Este procedimiento puede ser de carácter general cuando requiere la aprobación de una ponencia de valoración total y solo podrá iniciarse una vez que haya transcurrido al menos 5 años, desde la entrada en vigor de los valores catastrales que se deriven del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y se realizará en todo caso a partir de los 10 años desde dicha fecha. Puede ser también de carácter parcial cuando requiere la aprobación de una ponencia de valoración parcial, o puede ser de carácter simplificado cuando se produzca una modificación de planeamiento que determine la variación del aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo el uso de los bienes inmuebles y cambio de naturaleza del suelo por incluirlos en ámbitos delimitados. Los acuerdos adoptados tendrán efectividad desde el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación, si estamos hablando de procedimientos de valoración colectiva general. Y desde el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviera lugar la modificación del planeamiento del que traiga causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de su resolución, en el caso de que estemos hablando de procedimiento simplificado. En cuanto al procedimiento de valoración individual, se utiliza cuando sea necesario la determinación individualizada del valor catastral del inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas características. Por último, tenemos el procedimiento de valoración de bienes inmuebles de características especiales, que se determinará mediante un procedimiento que se iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial. Vamos ahora con la base liquidable. La base liquidable es el resultado de practicar en la base imponible una reducción, pero esta reducción solo se llevará a cabo en los siguientes supuestos:
cuando se trate de bienes urbanos, rústicos o bienes de características especiales. La primera se refiere a inmuebles cuyo valor catastral se incrementa como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en virtud de la aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997 y en virtud de la aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido un periodo de 9 años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales. Y la segunda situación se refiere a inmuebles situados en municipios para los que se hubieran aprobado una ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción que hemos visto en la primera situación, y además que su valor catastral se altere antes de finalizar el plazo de reducción por alguna de las siguientes causas: ponencia de valores colectivas de carácter general, ponencia de valores colectivas de carácter parcial, ponencias simplificadas de valoración colectiva y ponencia de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e incapacidad catastral. En el caso de que se trate de bienes de características especiales, la reducción en la base imponible únicamente procederá cuando el valor catastral que resulta de la aplicación de una nueva ponencia de valores especial supera el doble del que como inmueble de esa clase tuviera previamente asignado. Si no se puede aplicar este valor, se toman como tal el 40% del que resulte de la nueva ponencia. Esta reducción en la base imponible se aplicará durante un periodo de 9 años, a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, como regla general, aunque se regulan supuestos especiales. Para determinar la cuantía de la reducción, se aplicará un coeficiente reductor a un componente individual de la reducción calculado para cada inmueble, es decir, que la cuantía de la reducción será igual a un componente individual que estará compuesto por el valor catastral nuevo menos el valor catastral antiguo y que se multiplicará por un coeficiente reductor que el primer año será de 0,9 y que en los sucesivos años irá descendiendo hasta llegar al 0,1. Y la reducción se restará del nuevo valor catastral. Una vez que ya hemos estudiado la base liquidable de este impuesto, vamos a estudiar la cuota íntegra, la cuota líquida y el tipo de gravamen. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre cuota íntegra y cuota líquida. La cuota íntegra está relacionada con el tipo de gravamen, que ahora veremos lo que es, y sin embargo la cuota líquida está relacionada con las llamadas bonificaciones, que también estudiaremos a continuación. La cuota íntegra es la cantidad que se obtiene cuando a la base liquidable se le aplica el tipo de gravamen. Y el tipo de gravamen ya hemos comentado que es un porcentaje que se aplica a esa base liquidable. El porcentaje que se aplica es diferente dependiendo del tipo de inmueble ante el que nos encontremos: urbano, rústico o de características especiales. Si se trata de bienes inmuebles urbanos, el tipo de gravamen mínimo será del 0,4% y el máximo de 1,10%. Si se trata de bienes inmuebles rústicos, el tipo de gravamen mínimo será del 0,3% y el máximo de 0,90%. Y si se trata de bienes inmuebles de características especiales, el tipo de gravamen será de carácter supletorio y será del 0,6%. Estos tipos de gravamen pueden ser incrementados por el ayuntamiento que le corresponda hacerlo en cada caso, siempre que se den algunas de las características siguientes: que se trate de municipios en los que se prestan servicios de transporte público colectivo de superficie, que se trate de municipios cuyos ayuntamientos prestan más servicios de aquellos a los que están obligados, o que se trate de municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80% de la superficie total del término.
Y hasta aquí todo lo referente a la cuota íntegra. En cuanto a la cuota líquida, ya hemos comentado que está relacionada con las llamadas bonificaciones, porque esta cuota se obtiene una vez que a la cuota íntegra se le aplican las bonificaciones correspondientes. Por lo tanto, primero se debe hallar la cuota íntegra y una vez la tenemos hallada, a esa cantidad se le aplicarán las bonificaciones y la cantidad resultante será la cuota líquida. Ya sabéis que una bonificación es un descuento que nos hace la Administración cuando tenemos una obligación de pago con ella. Según la ley, las bonificaciones pueden ser potestativas u obligatorias. Las potestativas se pueden aplicar o no y quien lo decide es la propia Administración y están reguladas en el artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales. Y las bonificaciones obligatorias son aquellas que siempre se deben aplicar por parte de la Administración. Nosotros en este vídeo solo vamos a estudiar las bonificaciones obligatorias, ya que son las generales. Como bonificaciones obligatorias, la Ley de Haciendas Locales regula la siguiente. Bonificación entre el 50% y el 90% que se aplicará a aquellos inmuebles que constituye el objeto de la actividad de la empresa de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, de obra nueva o de rehabilitación. Se deberá solicitar por los interesados antes del inicio de la obra. El plazo para aplicar esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicie la obra hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva y sin que en ningún caso pueda superar los 3 periodos impositivos. Tenemos también la bonificación del 50% que se aplicará cuando se trate de viviendas de protección oficial. Se aplicará durante los 3 periodos impositivos siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva. Deberá solicitarse por el interesado. Se podrá efectuar en cualquier momento anterior a la terminación de los 3 periodos impositivos. Producirá efecto desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite y podrá ser de hasta el 50% una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente. Luego tenemos también la bonificación del 95% que se aplicará a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. Y para terminar ya con este impuesto sobre bienes inmuebles, vamos a estudiar la gestión tributaria del impuesto. Los ayuntamientos tienen competencia exclusiva para liquidar el impuesto, recaudar el impuesto y revisar los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto. La competencia se ejercerá directamente o bien a través de los convenios de colaboración con las administraciones públicas. Estas competencias comprenden las siguientes funciones: reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de liquidaciones que lleven a determinar la deuda tributaria, emisión de los documentos de cobro, resolución de la expedición de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interponga y la información al contribuyente respecto a todo lo anterior. Hay que tener en cuenta que podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto que sean relativas a un mismo sujeto, cuando se trate de bienes rústicos que estén situados en un mismo municipio. Y hay que tener en cuenta que no será necesaria la notificación individual de la liquidación tributaria en los impuestos en que se hayan practicado previamente la notificación del valor catastral y base liquidable prevista en los procedimientos de valoración colectiva. Continuamos con el impuesto de actividades económicas. Las características de este impuesto es que es un impuesto directo y de carácter real. Un impuesto directo es aquel que se aplica sobre los bienes o ingresos económicos de la persona de manera periódica e individual y está asociado directamente con una persona, ya sea física o jurídica. Depende de la capacidad económica de la persona, es decir, que la persona física o jurídica que lo paga está plenamente identificada.
Es un impuesto de carácter real, que significa que no se tiene en cuenta las circunstancias económicas o personales del contribuyente. En cuanto al hecho imponible de este impuesto, lo constituye el hecho de que una persona física o jurídica realice actividades empresariales, artísticas o profesionales en el ámbito nacional. Por persona física entendemos la persona individual, en este caso estaríamos hablando de un autónomo, y por persona jurídica entendemos las sociedades. Y además la ley establece que da igual que dicha actividad se ejerza o no en un local determinado y que se halle o no especificado en las tarifas del impuesto que vamos a ver más adelante. Por actividades empresariales se entienden las siguientes: las ganaderas independientes, que son el conjunto de cabezas de ganado que se encuentran comprendidas en alguno de los siguientes casos: que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado, el estabulado fuera de la finca rústica, el trashumante o trasterminante, y aquel que se alimente fundamentalmente con pienso no producido en la finca en que se críe. También se consideran como actividades empresariales las mineras, industriales, comerciales y de servicio. Y no se considera actividades empresariales las agrícolas, las ganaderas, dependientes, las forestales y las pesqueras. Una vez que ya sabemos las actividades que dan lugar a que un autónomo o una sociedad tenga que pagar el impuesto de actividades económicas, tenemos que saber que de esas actividades puede haber algunas que no estén sujetas y otras que estén exentas. Ya hemos explicado al principio de este vídeo la diferencia entre sujeción y exención. Vamos a ver los supuestos que recoge la ley tanto de casos exentos como no sujetos. Entre los supuestos de exenciones se encuentran los siguientes: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, organismos autónomos del Estado, entidades de derecho público de las comunidades autónomas y de las entidades locales, los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español durante los 2 primeros periodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella, los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades, la herencia yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carecen de personalidad jurídica y que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición y que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Las entidades gestoras de la seguridad social y las mutualidades de previsión social, los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados, costeados íntegramente con fondos del Estado, de la comunidad autónoma o entidad local, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública. Los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuviera en régimen de concierto educativo. Las asociaciones o fundaciones de diminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, para las actividades de carácter pedagógico, siempre que dicha venta se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. La Cruz Roja Española y los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales. Por su parte, los supuestos de no sujeción son los siguientes: la enajenación de bienes integrados en el activo fijo de la empresa que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de 2 años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor, siempre que lo hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Y cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada. En cuanto a los sujetos pasivos de este impuesto, son las personas físicas o jurídicas que realizan en territorio nacional
cualquiera de las actividades empresariales, artísticas o profesionales que hemos comentado anteriormente. En cuanto a la cuota tributaria, debéis saber que para calcular la cantidad que se debe pagar, existen unas tarifas para cada una de las actividades económicas tipificadas en el impuesto. Estas tarifas contemplan 3 tipos de cuota: la municipal, la provincial y la nacional, dependiendo del ámbito territorial donde se vaya a desarrollar la actividad. Tenéis que tener en cuenta que estas tarifas se aprobarán por Real Decreto Legislativo del Gobierno. Cada actividad va a tener asignada una cuota mínima sobre la que los ayuntamientos aplican unos coeficientes correctores, que convendrán la cantidad de dinero a pagar dependiendo de una serie de factores. Esos coeficientes correctores son el coeficiente de ponderación y el coeficiente de situación. El coeficiente de ponderación será determinado en función del importe neto de la cifra de negocio del sujeto pasivo. Una vez aplicado el coeficiente de ponderación sobre las cuotas, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que ponderan la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4% ni superior a 3,8%. Una vez aplicados estos correctores, a la cuota hay que aplicar las bonificaciones, que son aquellos porcentajes que hace que la cantidad que haya que pagar por ese tributo sea más baja. En este impuesto concreto, las bonificaciones que se aplican son las siguientes y podemos dividirlas en 2 bloques. El primer bloque se refiere a aquellas bonificaciones que en todo caso se aplican, y el segundo bloque se refiere a aquellas bonificaciones que se aplican si la ordenanza fiscal así lo establece. Vamos con el primer bloque, es decir, bonificaciones que en todo caso se aplican, que son bonificaciones para las cooperativas y sociedades agrarias de transformación y bonificación del 50% de la cuota que corresponde para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional durante los 5 años de actividades siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquella. En cuanto al segundo bloque, es decir, aquellas bonificaciones que se aplican si la ordenanza fiscal así lo establece, destaca una bonificación de hasta el 50% para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tribute por cuota municipal durante los 5 años de actividades siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de aquella. Tenéis que recordar que el periodo impositivo es el que se tiene en cuenta para que se produzca el hecho imponible, que da lugar al pago del impuesto. También se aplicará una bonificación de hasta el 50% para aquellos que hayan incrementado su plantilla de trabajadores con un contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo anterior a aquel. Se regula también una bonificación del 50% para los sujetos pasivos que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, que son los equipos o instalaciones que permiten la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. Para aquellos que realicen actividades industriales desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales o instalaciones alejadas de la zona más poblada del término municipal. Y para los sujetos pasivos que establezcan un plan de transporte para ser trabajadores que tengan por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo. Para los sujetos pasivos que tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal. Para los sujetos pasivos que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas
o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Y para los sujetos pasivos que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales donde se produce la actividad económica. A continuación vamos a estudiar el periodo impositivo y devengo, y vamos a distinguir entre un concepto y otro. El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trata de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. Por su parte, el devengo es el momento en que se produce el hecho por el cual nace ya la obligación de pagar el impuesto, pero todavía no se puede exigir por la Administración. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. Por último, vamos a estudiar la gestión tributaria del impuesto. Este impuesto se gestiona a partir del momento de la matrícula. Una vez hecha esta, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la correspondiente declaración censal de alta dentro del plazo que se establezca. Una vez presentada, la Administración competente practicará la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda. Es importante tener en cuenta a qué Administración le corresponde determinadas gestiones. Por ejemplo, la formación de la matrícula del impuesto, la calificación de la actividad económica, el señalamiento de la cuota correspondiente y la gestión censal del tributo le corresponde a la Administración tributaria del Estado. Sin embargo, se puede delegar en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y en las comunidades autónomas que lo solicite. La notificación de todos los actos que hemos señalado anteriormente puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado. La liquidación, recaudación y revisión de la cuota dictada en vía de gestión tributaria se llevará a cabo por los ayuntamientos. La inspección del impuesto se puede llevar a cabo por la Administración General del Estado, pero puede delegarla también en ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, así como en comunidades autónomas, y las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal le corresponde a los tribunales económicos administrativos del Estado. Una vez que hayamos estudiado el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre actividad económica, vamos a continuar estudiando el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Es un impuesto obligatorio que se aplica a todos los vehículos a motor, permitiéndole la circulación por la vía pública de todo el país. A este impuesto se le conoce como el impuesto de circulación o sello de coche. Una de sus características es que es un impuesto directo, que ya he comentado en páginas anteriores a qué se refería. Es necesario que los vehículos a los que se aplica este impuesto estén aptos para circular por las vías públicas y para que eso suceda es necesario que estén matriculados en los registros públicos correspondientes y que hayan sido dados de baja en dicho registro. Y además es necesario que estén provistos de permisos temporales y matrícula turística. También en su momento vimos la diferencia entre exención y no sujeción. Vamos a ver los supuestos que recoge la ley respecto a este impuesto tanto de exención como de no sujeción. No están sujetos aquellos vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, pueden ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. Y tampoco están sujetos los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilos. En cuanto a exenciones, la ley regula la siguiente. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos
de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de los dispuestos en tratados o convenios internacionales. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. Los vehículos para personas de movilidad reducida. Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 9 plazas, incluida la del conductor. Y los tractores y remolques, semirremolques y maquinaria provistos de cartilla de inspección agrícola. El obligado al pago de este impuesto son las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre aparece el vehículo. El municipio de tributación del vehículo es, para las personas físicas, el municipio de residencia según su documento nacional de identidad o certificado de empadronamiento. Y para las personas jurídicas o empresas, el municipio de tributación será el municipio de su domicilio social. El impuesto se exige conforme a un cuadro de tarifas mínimo que establece el artículo 95 de la Ley de Haciendas Locales. Esta ley permite a los ayuntamientos incrementar este cuadro aplicando un coeficiente no superior al 2% y además permite prorratear la cuota en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo y en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo. Toda la gestión tributaria del impuesto le corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. En cuanto a bonificaciones, la ley regula la siguiente: bonificación del 75% en función de la clase del carburante que consume el vehículo y de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. Y bonificación de hasta el 100% para los vehículos históricos o con una antigüedad mínima a 25 años. Esta antigüedad se contará a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conoce, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo se dejó de fabricar. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo el caso de primera adquisición de los vehículos, que comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. Vamos a continuar con el siguiente impuesto local, que es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Es un impuesto que se debe pagar cuando se vayan a realizar dentro del término municipal cualquier construcción, instalación u obra para la cual se necesita obtener una licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa. La declaración responsable es un documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo su responsabilidad los siguientes aspectos: que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o de una facultad, o bien para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Estos requisitos deberán estar recogidos de forma expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y el interesado deberá aportarla. Por su parte, la comunicación es aquel documento mediante el que los interesados
ponen en conocimiento de la administración competente sus datos identificativos o cualquier otro derecho relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Tanto la declaración responsable como la comunicación permitirán el reconocimiento o el ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación. Más tarde, si es necesario, la Administración podrá solicitar la comprobación o podrá llevar a cabo el control e inspección que crea oportuno. No obstante, debéis tener en cuenta que la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la ley que corresponda aplicar así lo considere oportuno. Por lo tanto, se puede decir que la declaración responsable es una manifestación de voluntad para comprometerse con la Administración. Y sin embargo, la comunicación se refiere a que la Administración solicita a lo interesado unos datos para que ella pueda identificar y estos los tienen que aportar. En cuanto a las características del impuesto, es un tributo indirecto. En esta característica es importante que recordéis la diferencia entre tributo e impuesto, que ya comentamos al principio de esta masterclass. Además, es un impuesto indirecto, que es aquel que no grava a la persona, sino a los bienes y servicios que se consumen. Como sujetos pasivos, la ley establece que serán las personas físicas, jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y las demás entidades que no tienen personalidad jurídica, que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Para que estas entidades estén sujetas a este impuesto, deben ser dueñas de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realiza dicha obra. Debéis tener en cuenta que una herencia yacente es aquella herencia que ha dejado una persona fallecida, pero que aún no se ha repartido entre los herederos. En cuanto a las comunidades de bienes, existen cuando la propiedad de un bien pertenece a varias personas, ya sean físicas o jurídicas, y dicha propiedad no se puede dividir. Los bienes en común pueden ser inmuebles, capital o derechos. Por ejemplo, dos personas que son dueños de un mismo local comercial. Y las entidades sin personalidad jurídica son sociedades en las que sus socios ponen en común recursos, pero que los efectos que produce son solo entre dichos socios y no frente a terceros. No tendrán que pagar este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la comunidad autónoma o la entidad local, que vayan a ser destinados directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas y saneamiento de población y de sus aguas residuales. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y no forman parte de ella el IVA, las tasas y precios públicos, los honorarios de profesionales, así como el beneficio empresarial del contratista. La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que será fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 4%. En cuanto al devengo del impuesto, hay que diferenciar entre devengo y pago. El devengo es el momento en el que nace la obligación tributaria, aunque todavía no se debe exigir. El pago es el momento en el que ya esa obligación tributaria sí se puede exigir. Teniendo presente esta diferencia entre devengo y pago, el impuesto que estamos estudiando se devenga, es decir, nace la obligación tributaria en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido todavía la correspondiente licencia. La gestión que se lleva a cabo para liquidar este impuesto es la siguiente. Primero, se practica una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible, en función del presupuesto presentado por lo interesado y en función de los índices o módulos que la ordenanza fiscal establezca. Esta liquidación provisional se llevará a cabo cuando se conceda la licencia obligatoria, cuando se presente declaración responsable o la comunicación previa,
y cuando se inicie la construcción, instalación u obra. Una vez que finaliza la construcción, obra e instalación, es cuando el ayuntamiento, teniendo en cuenta el coste real de la misma, practicará la liquidación definitiva y le exigirá al sujeto pasivo el pago de la diferencia, o será la Administración la que le tenga que reintegrar al sujeto pasivo la diferencia que haya salido entre ambas liquidaciones. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto. Bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluya colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente. Bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructura. A favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. Bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Y a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. Y para terminar ya con esta masterclass sobre impuestos locales, vamos a ver el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es un impuesto que se conoce como plusvalía municipal, el cual se paga cuando una persona transmite un terreno a otra y la persona que lo transmite obtiene beneficio. Estarán sujetos a este impuesto los terrenos urbanos que aumenten su valor, así como los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efecto del impuesto sobre bienes inmuebles que aumenten su valor. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: la constitución y transmisión de derechos de servidumbre. El derecho de servidumbre es el derecho que tiene una persona para utilizar y servirse de un bien que pertenece a otra persona. Existen diferentes tipos de servidumbre, de paso, de medianería o, por ejemplo, de pozo de agua. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del parámetro delimitado como conjunto histórico-artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deuda garantizada con hipoteca que recaiga sobre la misma contraída con entidades de crédito. La dación en pago tenemos que saber que consiste en entregar un bien para saldar una deuda. Con la dación en pago, la deuda queda extinguida. Para llevar a cabo la dación en pago tiene que estar de acuerdo el deudor y el acreedor. Y también tenemos que saber que la vivienda habitual es aquella en la que figura empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante al menos los 2 años anteriores a la terminación o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los 2 años. Las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores
realizadas en ejecución hipotecaria judiciales o notariales. Hay que tener en cuenta que la ejecución hipotecaria es un procedimiento por el cual el acreedor hipotecario, es decir, a quien se le debe el dinero de la hipoteca, que suele ser una entidad financiera, puede cobrar su deuda mediante la ejecución de la garantía, es decir, quedándose con la vivienda hipotecada. La diferencia entre ejecución hipotecaria judicial y notarial es la siguiente. La ejecución hipotecaria judicial es el proceso judicial que la entidad financiera utiliza para embargar la vivienda si no paga la hipoteca. Y la ejecución hipotecaria notarial se refiere a cuando el acreedor consigue vender la vivienda que ha sido hipotecada para poder cobrar la deuda pendiente, llevando este proceso ante un notario. En estos casos se requiere que el deudor o garante, transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. En principio, este requisito se presumirá, pero si posteriormente se comprueba lo contrario, se procederá a la liquidación tributaria correspondiente. También los incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades: el Estado, comunidades autónomas y las entidades locales a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público, de análogo carácter de la comunidad autónoma y de dichas entidades locales, y el municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado. Las instituciones que tengan la calificación de benéficos o de benéficos docentes, las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social, los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a estas, la Cruz Roja Española y las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales. Los sujetos pasivos serán, en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, que adquiere el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. Hay que tener en cuenta que un derecho real es un derecho de carácter patrimonial que permite a su titular, dueño de un bien, disponer de él sin más limitaciones que las que marca la ley. Y en las transmisiones de terreno o en la constitución o transmisiones de derechos reales de goce limitativo del dominio a título oneroso, serán sujetos pasivos la persona física o jurídica o las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que transmite el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. La base imponible de este impuesto se constituye por el incremento del valor que los terrenos hayan sufrido en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años. Se determinará multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación, que será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno será el que corresponde a lo aprobado por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento del valor, sin que pueda exceder unos límites establecidos por ley y que puedes encontrar en la Ley de Haciendas Locales en su artículo 107.4. El tipo de gravamen de este impuesto será el fijado por cada ayuntamiento sin que dicho tipo pueda superar el 30%. Los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los periodos de generación del incremento. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen y la cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las bonificaciones siguientes. Una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en las transmisiones o constitución de derechos reales, de goces limitativos del dominio, realizada a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, y una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos sobre los que se desarrollan actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas, de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. El impuesto se devenga cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte en la fecha de transmisión, o cuando se constituya o se transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. Por último, tenemos la gestión tributaria del impuesto. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto. Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Los ayuntamientos pueden establecer sistemas de autoliquidación. En los ayuntamientos que sí implanten este sistema, el sujeto pasivo llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos que hemos visto anteriormente. En los ayuntamientos que no establezcan este sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificará íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes. En la descripción de este vídeo os voy a dejar unos vídeos complementarios sobre unos supuestos prácticos que corresponderán a cada uno de estos impuestos locales. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.